Buenas tardes a todos, yo soy el profesor Iván Chávez López. Sean bienvenidos a esta sesión de reforzamiento. Vamos a realizar una batería de ejercicios con el objetivo de entender los tres temas que estoy planteando: ángulos en el círculo, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y razones trigonométricas. Esta sesión está siendo grabada y posteriormente la subiré a mi canal con el objetivo de complementar su aprendizaje. Sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestra sesión de ejercicios del día de hoy. Si tienen alguna duda, les recuerdo, estamos en Facebook y ustedes pueden escribir allí en el panel de comentarios, pueden escribir la duda que tengan y vamos viendo con los ejercicios el avance de los mismos, si ustedes los van comprendiendo o de pronto si llegan a tener alguna duda me la hacen saber inmediatamente para que yo pueda regresarme. Bien. Voy a comenzar el día de hoy con el primer ejercicio que se refiere al siguiente círculo y me está diciendo en este sentido que tenemos que encontrar el ángulo de observación de Doraemon. Es decir, que nosotros tenemos aquí este círculo en el cual nos está diciendo primeramente que AB, es decir, el segmento que va de A a B, es el diámetro del círculo. Por tanto, me pide encontrar el ángulo de observación de Doraemon. El ángulo de observación de este dibujito es el ángulo A, o bien lo podemos decir formalmente como el ángulo CAB. Bien, vamos a comenzar. Tenemos nosotros como inicio nuestro ejercicio que el arco, la medida del arco de A a C vale 135. Pero yo sé que de A a B, como es un diámetro, sé que esta mitad vale en total 180. Entonces, primero lo que yo debo de hacer es tomar 180 a 180, le voy a restar para ver cuánto falta, 135 para lograr justamente la medida del arco CB. Por tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. 180 grados menos 135 grados es igual, voy a hacer las cuentas rápidamente, y nos va a quedar de la siguiente forma. Ok, tenemos nosotros 180 menos 135, nos va a quedar 45 45 grados. Por tanto, yo puedo concluir que el arco CB vale 45 grados. Y entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí lo tenemos y notemos que el ángulo A, o bien el ángulo de observación que me está indicando Doraemon, sería el ángulo A está cubierto por el arco de CAB, pero más aún, este tipo de ángulo está formado por esta cuerda y esta cuerda mayor a la cual llamamos diámetro. Está formado por dos cuerdas y su vértice está justamente en el contorno del círculo, al cual le hemos llamado siempre circunferencia. Esto es un ángulo inscrito. Entonces, uno de los teoremas del formulario que en cuanto termine la sesión los voy a publicar en Facebook, va a ser la medida de este arco, del arco CB, entre 2. Es decir, voy a ingresar la ecuación. Entonces, vamos a ponerlo de manera formal. Sería el ángulo, voy a dibujar la situación de ángulo. Ok. Voy a insertar. El ángulo sería CAB. CAB es igual al arco CB, es decir, voy a poner la fracción y ahorita pongo en el numerador a lo que me refiero, que sería CB. Vamos a ir a la situación de acentos. Voy a buscar el símbolo de arco, que sería justamente el que tengo aquí, es decir, aquí sería CB entre 2. Por tanto, esta operación nos va a quedar igual. Tenemos que el arco CB es el que tenemos justamente aquí, sería de CAB, sería 45
entre 2. Voy a poner el símbolo de grados y una vez que yo divido 45 entre 2, entonces me va a quedar que ese resultado sería 22.5 grados. Y ese sería el ángulo de observación de Doraemon, siguiendo la idea de que es un ángulo inscrito y finalmente viendo que es importante considerar que de AB es el diámetro porque sabemos que este arco es la medida de la mitad de la circunferencia, que dicho en otras palabras sería la mitad de 360 grados, el cual me quedaría el valor de 180 y en este sentido nada más tendría yo que restar, en este caso 135 a 180 para que me dé la medida faltante. Entonces espero y haya quedado claro este primer ejercicio. Si no hay comentarios, entonces voy a iniciar con el segundo ejercicio. Ok, bueno, entonces ya tenemos que CAB es igual a 22.5 grados. Y ya tenemos el ángulo de observación de Doraemon. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me pide determina el ángulo que alcanza el rayo creciente de Sailor Venus. Este parece un problema similar al que yo les había dejado de tarea. En este sentido, lo que tendríamos que hacer, tenemos los ángulos correspondientes, pero para este pedacito, que voy a poner una tipo figura para denotar cuál es el que tenemos. Entonces, a ver, pensemos en un corazón. Ok, Janet. Un saludo, Janet. Un saludo, Sam. Ok, a ver, tenemos este corazón. Y a ver, voy a ponerlo de color amarillo para que sea consistente. Bueno, en este sentido, yo tengo esta parte donde está denotado el corazón. Y aclaro, esta es la intersección de dos cuerdas. Por tanto, eso es un ángulo interior. Pero Sailor Venus está aquí, está en el suplementario. ¿Por qué digo que en el suplementario? Porque recuerden que de aquí hacia acá vale 180. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primeramente voy a encontrar el valor del corazón, es decir, de este ángulo, y finalmente a 180 le resto el corazón, es decir, le quito esta parte y evidentemente me quedará aquí Sailor Venus. Entonces, vamos a comenzar. Para encontrar el valor de corazón, es decir, voy a ocupar la fórmula de ángulo interior, que recordemos que no era otra cosa más que el ángulo que tiene adelante más el ángulo que está atrás dividido entre 2. Es decir, ok, es igual 1 entre 2. Ok, nos va a quedar de la siguiente manera. Ok, sería 70 grados más, a ver, voy a poner el símbolo de grados para que tengamos concordancia. Sería 70 grados más 115 grados, 115 grados entre 2. Por tanto, nosotros cuando sumamos esta parte nos va a quedar igual, sería 115 más 70, nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces será 115 más 70, nos va a quedar 185 entre 2. Ahorita pongo el símbolo de grados. Entonces aquí me va a quedar 185 grados entre 2. Y al final, cuando yo lo divido, me va a quedar 185 entre 2. Me queda 92.5 grados. Ahora bien, ese es el resultado del ángulo
interior, pero el que se refiere con el corazón. No, sin embargo, nosotros requerimos el ángulo que abarca el rayo creciente de Sailor Venus. Entonces voy a poner aquí, copio. Este ángulo se calcula como sería a 180, ¿cuánto le falta para llegar a 92.5? Es decir, 180 grados menos 92.5 grados, esto es igual a 87.5 grados. Y ese sería el resultado del ángulo que alcanza el rayo creciente, es decir, de aquí hacia acá. Ese sería el ángulo que alcanza dicho rayo. Entonces, espero y este ejercicio haya quedado lo más claro posible. Vamos a pasar al siguiente con el objetivo de darle continuidad a nuestro trabajo. Bien, en el siguiente me dice, encuentra el ángulo que forma la boca de Pac-Man. Perfecto. Bueno, en este caso es un círculo cuyo punto que tenemos aquí, donde está iniciando la boca, sería el centro de mi círculo. Por tanto, en este sentido, tenemos que si el vértice es el origen y está formado, finalmente estos serían rayos, entonces nosotros tendríamos aquí la medida del ángulo central. Y recordemos que la medida del ángulo central no es otra cosa más que este arco. Sin embargo, nosotros tenemos este arco, es decir, el conjugado. ¿Por qué digo que el conjugado? Porque completo vale 360 grados. Por tanto, lo que yo debo de hacer es lo siguiente. Sería entonces a 360 grados, le voy a quitar los 313 grados con el objetivo de encontrar el lado faltante. Por tanto, me va a quedar que todo esto es igual. Si nosotros restamos 360 menos 313 grados, esto es igual a 47 grados. Por tanto, yo ya sé que el ángulo que forma la boca de Pac-Man sería igual a 47 grados. Entonces aquí voy a dejarlo como 47 grados. Y ya tenemos aquí el cálculo de el ángulo que forma la boca de Pac-Man. Entonces espero y este ejercicio haya quedado claro para continuar con el siguiente. De todas maneras, recuerden que esta presentación, parte que está siendo grabada, también el archivo lo voy a subir en cuanto termine de grabar. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, encuentra la medida del arco, es decir, el que está con esta flechita roja. Tenemos aquí este arco pequeño, que alcanza Kadabra a lanzar su ataque psíquico. Es decir, aquí está el buen Kadabra, ya lo tenemos. Y bueno, en este caso nosotros tenemos este diagrama. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sabemos que este ángulo que tengo yo aquí vale 35 grados. Es decir, a ver, tenemos nosotros, voy a dibujar un círculo, bueno, un pequeño puntito. Aquí abarca este ángulo. Hasta aquí. Entonces, en este caso, tenemos nosotros que el ángulo que va de aquí hacia acá lo podríamos calcular porque recuerden que este ángulo de 20 no es otra cosa más que el ángulo exterior. Recuerden que el ángulo exterior es aquel que se forma por dos secantes. Pero fíjense bien, para calcular el ángulo exterior nosotros tenemos que tomar el arco más grande, es decir, el que va de aquí hacia acá, restarle este pedazo entre 2 y eso nos dio igual a 20. Pero este pedazo no lo tenemos.
Sí y no lo tenemos. ¿Por qué sí lo tenemos? Bueno, lo tenemos porque si estas serían dos cuerdas y este ángulo vale 35 grados, entonces es un ángulo inscrito porque su vértice está en el contorno del círculo, es decir, en la circunferencia, y por tanto sería el doble. ¿Por qué? Porque como queremos calcular este arco, recuerden, la suma del ángulo inscrito sería el arco que lo forma, es decir, este de aquí, entre 2, pero como nosotros tenemos ya el ángulo inscrito, entonces sería al revés por 2. Es decir, que nosotros tenemos acá que este ángulo, el que va de este arco hacia este arco, tiene que valer 70 grados. Ahora, a este ángulo de aquí, al donde está lanzando el ataque psíquico Kadabra, vamos a llamarle X. Entonces, en este caso, nos va a quedar aquí X y este lo voy a poner aquí. Por tanto, si yo aplico la fórmula, me va a quedar. Yo ya sé que ya tengo el ángulo exterior, que sería de 20. Entonces, 20 grados es igual, voy a poner entre 2, sería primeramente el arco grande, que sería en este caso el valor de 70, grados. Le voy a quitar el valor de X, porque así se define el ángulo exterior, y a lo que me salga lo voy a dividir entre 2. Y entonces nos va a quedar al final esta ecuación, que lo voy a poner de una tonalidad distinta, pensemos de color morado. Por tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Primeramente, el 2 que está dividiendo, para no conflictuarme con fracciones, lo voy a pasar, si está dividiendo, voy a pasarlo multiplicando y lo voy a escribir al revés, es decir, 70 grados menos X es igual a 2 por 20 grados, que en este caso el resultado sería igual a 40 grados. Perfecto. Ahora bien, nosotros tenemos 70 menos X es igual a 40 grados. Ahora bien, en este caso tendremos que despejar a la X, le estorba el 70 está sumando aquí, tendría que pasar del otro lado restando. Entonces nos va a quedar menos X, y aquí a la menos X le vamos a poner un menos. Ahorita vamos a entender el por qué. Entonces, esta parte se va, es 40 menos, ok, aquí dejen quito el más, va a quedar menos 70. A ver, lo voy a poner aquí. Ahora hago la operación, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Voy a ponerlo en otra tonalidad con el objetivo de que no perdamos lo que estamos haciendo. Entonces nos va a quedar aquí menos 30, es decir, menos 1x es igual a menos 30. Ahora bien, a la x le estorba el menos 1 está multiplicando, tendría que pasar dividiendo, es decir, x es igual a menos 30 entre menos 1. Y entonces, híjoles, aquí no salió, pero bueno, este lo vamos a cortar y lo vamos a poner aquí. Es decir, esto es igual, menos entre menos, me va a quedar más, esto es igual a 30 grados. Y ese sería el arco, la medida del arco que alcanza el ataque psíquico de Kadabra, es decir, de 30 grados. Espero y este ejercicio haya quedado perfectamente claro. Vamos a pasar al siguiente problema para que le demos continuidad a nuestro trabajo. Bien,
El siguiente ejercicio me dice, encuentra la medida del arco en el cual Oliver puede lanzar la pelota. Bueno, en este caso, el buen Oliver está corriendo y nos está pidiendo encontrar esta medida, la medida de este arco. Vamos a ponerle a ese X, que va a ser nuestra incógnita. Nos va a quedar allí X. Bueno, primeramente vamos a notar que este ángulo que vale 80 está formado por dos cuerdas, es un ángulo inscrito. Entonces recordemos que el ángulo inscrito al multiplicarse por 2 nos va a dar la medida de este arco completo. Pero ojo, también tenemos la medida de este ángulo, que también va a ser un ángulo inscrito, que sería 43. Entonces, vamos a comenzar con este. Si aquí vale 43, aquí tendría que ser este arco, tendría que ser el doble de 43, que en este caso sería 86, al multiplicarse por 2. Entonces, a ver, en este caso sería 86 grados. Entonces, ese 86 lo voy a poner aquí. Voy a ponerlo de un color verde con el objetivo de no confundirme. Ahora, sabemos, si regresamos a este ángulo, que era el ángulo de 80 grados, es decir, este que tenemos aquí, sabemos que como es un ángulo inscrito, pues evidentemente la medida del arco que lo subtiende, que sería de aquí hacia donde está la portería, sería el doble de 80, es decir, 160. Es decir, que nosotros tendríamos como ecuación, si lo queremos ver así, para encontrar el valor de x, tendríamos x más 86 grados es igual a 160 grados. Es decir, ¿por qué tenemos esto? Bueno, porque finalmente, si todo de aquí, desde este punto azul hacia donde está la cancha, vale 160 grados, entonces ya tenemos este que vale 86, es decir, x más 86 es igual a 160 grados. Aclaro, no deviene de una propiedad como de pronto uno podría decir, ah, es que suman 180. No, sino esto es justamente por la naturaleza de este problema, es decir, no es que siempre se cumpla, sino que así nos los está dando el ejercicio. Por tanto, tendríamos la ecuación x más 86 es igual a 160 y evidentemente el valor de x sería la medida del arco en el cual Oliver puede lanzar la pelota. Por tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. X es igual a 160 grados menos 86 grados. Finalmente, cuando yo hago esa operación, nos va a quedar que x es igual a, ok, déjenme hacer la operación, nos va a quedar entonces 160 menos 86, lo cual me queda 74 grados. Y con ello ya he concluido cuánto vale x, es decir, Oliver puede lanzar la pelota en un ángulo de 74 grados, que bueno, en este caso sería la medida de este arco. Si no hay más preguntas, voy a continuar con el siguiente ejercicio con el objetivo de darle continuidad a nuestro trabajo. Ok, me dice el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, encuentra el ángulo que alcanza la patada de Ryu, considerando que sus pies actúan como tangentes al siguiente círculo. Y me da que donde está su pie derecho, hacia donde queda su pie izquierdo, vale un ángulo de 54 grados. Sin embargo, nosotros aquí el flexionamiento actúa como un punto exterior y recordemos que en este sentido aquí los pies están funcionando como tangentes, es decir, están tocando al círculo en solamente un punto.
Por tanto, me va a quedar de la siguiente forma. Recordemos que es el ángulo más grande que tenemos aquí menos este que ya no los están dando dividido entre 2. Sin embargo, recordemos que no tenemos este ángulo, pero yo sí sé que la vuelta completa vale 360. Es decir, lo primero que tengo que hacer es, primeramente, ok, está un poquito chueco, ya, a 360 grados le tengo que quitar 54 grados. Y eso nos va a quedar igual. 360 menos 54 nos va a quedar 306 grados. Voy a denotarlo con un color diferente. Pensemos en un color verde. Entonces, yo ya sé que este ángulo de 306 es lo que va en el conjugado, es decir, de aquí hacia acá. Ahora con ello yo ya puedo determinar cuál es el ángulo de alcance. ¿Por qué? Porque recordemos, lo voy a poner de color azul. Recordemos que la fórmula nos dice que va a ser, voy a poner 1 entre 2, sin embargo, ahorita modifico. Sabemos que dicho ángulo va a ser 306 grados menos los 54 grados que tengo aquí de este arco menor, menos 54 grados. Ahora bien, en este sentido, voy a hacer primero la operación y nos va a quedar 306 menos 54, nos va a quedar 306 menos 54, nos queda 252 grados. Y finalmente, cuando yo divido, esto me va a quedar 252 entre 2 nos queda 126 grados. Y con ello yo ya he encontrado que ese ángulo en el cual alcanza la patada Ryu, es decir, donde están sus pies, el flexionamiento sería de 126 grados. Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y con esto sería la resolución del reforzamiento en la primera parte sobre círculos. Vamos al siguiente tópico, que es la situación de áreas laterales, áreas totales o bien volúmenes de cuerpos geométricos. En esta sesión vamos a tratar de que sea un poquito más rápido con el objetivo de no intervenir en las actividades que tengan en el día. Vamos a continuar. Ok. El siguiente ejercicio me dice, encuentra el volumen de la caja de galletas María. Bueno, en este caso, esto es basado en hechos reales, es decir, la base, tenemos que finalmente la caja de galletas María es un prisma rectangular. ¿Por qué? Porque tiene como base rectángulos y también las caras laterales, frontales se me fue el nombre, bueno, las caras enfrente y frontal y trasera serían también rectángulos. Por tanto, hablamos de un prisma rectangular. Pero recordemos que el volumen es igual al área de la base, que finalmente nuestra área de la base es un rectángulo, sería área de la base, así lo hemos denotado en la clase, por altura. Como es un prisma, así queda, no se divide entre 3 como se hace en el caso homólogo de las pirámides. Entonces, en este sentido, voy a encontrar primeramente el área de la base, que en este caso, el área de la base deviene a ser un rectángulo y por tanto nos va a quedar de la siguiente manera. Área de la base es igual. Ok,
La base, recordemos, sería, vamos a tomarlo de esta cara, la cara de arriba, que sabemos que es la misma que la de abajo, si no, no cumpliría con lo que sería la definición de un prisma. Entonces sabemos que de base vale 25 y se multiplica por la altura, que en este caso la altura sería, bueno, en el caso de la base, no estoy hablando de la altura del prisma, sino en el área de la base sería 19.5. 19.5. Y entonces, al multiplicar, nos va a quedar de la siguiente forma. Será entonces 25 por 19.5 nos va a quedar 487.5. Y recordemos que al tratarse de una medida de tipo areal, entonces nosotros tenemos que expresar las unidades en unidades cuadradas. Es decir, en este caso, como hablamos de centímetros, serían, ok, desactivo el bloque de las mayúsculas, sería centímetro al cuadrado. Y ese sería, en ese sentido, el área de la base, 487.5. Finalmente, para calcular el volumen, nos va a quedar de la siguiente forma. El área de la base ya sabemos que va a ser 487.5 multiplicado por la altura, que en este caso nos va a quedar, la altura nos quedaría, que sería esta parte de la caja, que sería 24.5. Y entonces, eso es igual. Ok, creo que aquí no lo escribí bien, pero a ver, ok, vamos de nuevo. 24.5 es nada más por la situación de la caligrafía detrás de la ecuación. Entonces, finalmente, si multiplicamos, nos va a quedar 487.5 por 24.5, nos va a quedar 11.943.75. Y bueno, en este caso vamos a agregar un índice. Notemos que como estamos obteniendo medidas de volumen, las unidades correspondientes serían cúbicas. Por tanto, el volumen, y lo voy a poner de otro color, nos va a quedar un color azul, pero azul cielo, nos va a quedar de 11.943.75 centímetros al cubo. Y ese sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Perfecto. Entonces, espero y no se tenga ninguna duda. Si no, vamos a darle continuidad a nuestra presentación. Ok, bueno. El siguiente ejercicio me dice, encuentra el área total de una caja de chocolates Toblerone. Considera que el triángulo es equilátero. Bueno, si el triángulo es equilátero, entonces, bueno, nos piden el área total. Entonces, nosotros sabemos que en este sentido se trata de unos rectángulos, por tanto, vamos a obtener el área del triángulo primero. Déjenme dibujarlo aparte, con una forma. Tenemos el triángulo, estamos tomando el de la base, en el cual, okay, a ver, nosotros tenemos la base que vale 2 centímetros. Es decir, esto vale 2 centímetros y la altura no la conocemos. Sin embargo, recuerden que nosotros habíamos visto en clase que si nosotros trazábamos la altura, entonces se formaba un segmento perpendicular. Es decir, que también ese 2 centímetros vale aquí,
que no es otra cosa más que la altura del rectángulo, pero ahorita eso lo checamos. Entonces, si formaba un triángulo rectángulo, que ahorita les digo dónde está el triángulo rectángulo, pensemos, vamos a ponerlo de un color tipo amarillo, tenemos este triángulo, en el cual también sabemos que cuando trazamos la altura en un triángulo equilátero, divide a la mitad la base, es decir, tendremos nosotros esta medida. A ver, voy a bajarlo un poquito y voy a ponerlo de otro color. Por ejemplo, no, verde pierde la tonalidad con el triángulo. Ok, lo voy a poner de color negro, porque es el que no hemos utilizado. Y esta medida vale 1 centímetro. Entonces, aquí vale 1 centímetro. Ya lo tenemos. Por tanto, tenemos que encontrar esta altura, pero aclaro, es diferente a la altura del prisma. Una cosa es la altura de la base y otra cosa es la altura del prisma. A esto vamos a ponerle X. Entonces, en este caso, este de aquí vamos a ponerle X. Corrijo aquí, este de aquí sería X. Y por tanto, vamos a ocupar el teorema de Pitágoras para encontrar dicha altura. Entonces, en este caso, ojo, les recuerdo que este es el ejercicio que les he dejado de tarea, pero no era aplicado a una caja, sino era solamente les decía, es un prisma triangular y tiene tales medidas, ¿no? Entonces, en este caso, voy a insertar un superíndice porque vamos a aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Entonces me va a quedar x elevado al cuadrado más el siguiente sería 1 al cuadrado. A ver, déjenlo copiar aquí más rápido. Más 1 al cuadrado es igual, en este caso, sería igual a esta medida que sería 2. Entonces, aquí nos va a quedar 2 al cuadrado. Voy a ponerlo de otro color con el objetivo de que no nos confundamos. A ver. Pensemos en este color azul. Ok, si desarrollamos nos va a quedar, sabemos que 1 al cuadrado nos va a quedar 1 y 2 al cuadrado me queda 4. Por tanto, si yo despejo a la x, le estorba el 1 y el cuadrado. Primero se va el 1 que está sumando tendría que pasar restando. Por tanto, nos va a quedar x cuadrado es igual a 4 menos 1, lo cual nos queda 3. Ahora bien, a la x le estorba el cuadrado. Pasa del otro lado como raíz, es decir, x es igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces ya tenemos la altura de este triángulo. Si nosotros calculamos la raíz cúbica de 3, vamos a tomar nada más dos cifras después del punto, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Sería raíz cuadrada de 3 es igual a 1.73. 1.73 centímetros. Ya tenemos la altura de dicho triángulo. Pero recordemos que el objetivo inicial es encontrar justamente el área total. Noten que el área del triángulo, ¿sale? A ver, déjenme ponerlo aquí. Ok, voy a ponerlo con un índice. Ok, el área del triángulo, voy a poner un triángulo. Ahí está. Es igual. Sabemos que va a ser base por altura sobre 2. Entonces sería base por altura
sobre 2. Pero recordemos que como estamos calculando el área total, tenemos que involucrar primeramente este triángulo y el otro, porque son simétricos. Entonces aquí, al final, multiplicamos por 2 esta expresión. Y si aquí nos vemos un poquito más sofisticados, podemos simplificar el 2 que está aquí junto con este 2, lo cual no me va a quedar solamente que en este caso, aclaro, no estoy, ocurre una modificación sí en el área del triángulo, pero es debido a que el contexto de mi problema es encontrar el área total y tengo que encontrar entonces el área de los dos triángulos, pero en otro sentido, de manera general, siempre la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2, pero aquí solamente me queda base por altura. De tal manera que la base ya la tengo, sería 2 multiplicado por 1.73. De tal manera que esto es igual, a ver, déjenme mover esta ecuación para que pueda dar espacio a la otra. Y este lo voy a poner de color negro, no, creo que negro no, de este color verde para indicar que de aquí sigue en esta ecuación. Entonces aquí nos va a quedar 2 por 1.73 es igual, nos va a quedar de la siguiente forma. Sería 2 por 1.73 me queda igual a 3.46 y recordemos que por tratarse del área tenemos que dejarlo en unidades cuadradas, por tanto nos va a quedar de la siguiente forma, es decir, aquí me va a quedar centímetro al cuadrado, ¿ok? Espero y no hayan tenido dudas en este caso. Voy a duplicar la diapositiva con el objetivo de continuar porque nos falta el área del rectángulo. Entonces, en este caso, voy a quitar este de acá. También este de aquí. Y voy a dejar este que ya teníamos. A ver. Voy a cambiarlo de tamaño para que no haya... Ok. Y esto lo voy a poner de color verde. Ya lo tenemos. Ahora bien, vamos a calcular el área del triángulo, de los rectángulos, perdón, que sería base por altura. Entonces, sería, voy a poner un super índice. Ok. Voy a darles tiempo para que anoten esa parte. Vamos a dar un minuto.
Bien, hemos regresado para continuar nuestro ejercicio. Perfecto. Entonces decíamos que en este caso tendremos aquí el área. Déjenme ponerle rectángulo. Rectángulo. Ok, ya lo tenemos aquí. Notemos que sería en este sentido. Tenemos nosotros. Sería base por altura, es decir, 11 multiplicado por 2, pero aclaro, serían 3 veces porque tenemos 3 caras laterales. Por tanto, nos va a quedar 3 veces la base por la altura. Es decir, aclaro, esta B no es la misma que la del triángulo, porque recuerden que tenemos que considerar las figuras por separado. Por tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. En este caso va a ser 3 multiplicado por la base, que sería 11, por la altura, que sería 2. Por tanto, me va a quedar de la siguiente forma. 3 por 11 me queda 33. 33 por 2, eso es igual a 66. Y recordemos que como estamos calculando el área, serían unidades cuadradas. Es decir, sería centímetro al cuadrado. Ahora bien, en este sentido, ok, ya lo tenemos. Y finalmente, nosotros habíamos denotado en clase, ok, esperan a que responda, ok, ya. Habíamos denotado en clase que el área total es igual a la suma de estas dos áreas. Es decir, primeramente va a ser el área del triángulo. El área del triángulo aunado a el área del rectángulo. Es decir, que en este caso tendríamos entonces igual a 3.46 más 66, eso nos va a quedar igual a 69.46. Y bueno, ya sabemos que por estar calculando el área, entonces las unidades nos va a quedar en centímetros cuadrados. Entonces nos va a quedar centímetros cuadrados. Y ese sería el área total de esta caja de chocolates. Bien, vamos a continuar con nuestra batería de ejercicios. Ya nos faltan pocos problemas. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con este ejercicio que me dice: encuentra el volumen que proyecta un foco cuando empieza a cantar Camila Cabello. Es decir, aquí tenemos el foco, ya está cantando y nos está pidiendo este volumen, el volumen de la proyección. Aclaro, tenemos nosotros aquí el radio del círculo y tenemos esta parte del cono a la cual lo habíamos llamado una generatriz. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primeramente hay que recordar la fórmula del volumen. Recordemos que para una pirámide el volumen era igual, ok, dejen aquí modifico, la ecuación, vamos a poner en el índice, sería área de la base multiplicado por altura sobre 3. Entonces, en este sentido ya tenemos este volumen, pero primero vamos a calcular el área de la base. ¿Y cómo nos va a quedar el área de la base? Bueno, nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme poner primeramente el índice. Entonces tenemos área de la base. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Notemos que la base es un círculo. Entonces, recordemos que la fórmula para
calcular el área ahora de un círculo. Perdonen, es la hora. eh, Estamos en vivo y ya saben que siempre puede pasar cualquier cosa. Sería pi por radio al cuadrado. Entonces nos va a quedar r al cuadrado. Por tanto, ese sería el área de la base. Aclaro, aquí pi se utiliza el valor de 3.14 y vamos a ponerlo de otro color. Entonces, en este caso, sabemos que esto es igual. Pi que sería 3.14 multiplicado por el radio, que en este caso me quedaría 7 al cuadrado, pero lo voy a poner en un índice. Entonces, en este sentido, me va a quedar, sería 7 al cuadrado. Haciendo la jerarquía de operaciones, entonces primero recordemos que se hacen los exponentes, es decir, sería 3.14, ese queda normal, multiplicado por 49. Por tanto, el área de la base, lo voy a poner aquí, el área de la base es igual, si hago dicha multiplicación, nos va a quedar 3.14 multiplicado por 49, me queda 153.86, serían metros cuadrados, porque recordemos que en este caso estamos hablando de área y por consiguiente las unidades serían cuadráticas. Entonces aquí me quedaría m elevado al cuadrado. Ahora bien, ese número lo tenemos que multiplicar por la altura, pero aclaro, no tenemos la altura del cono, sino tenemos la generatriz. No es lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imaginemos que aquí trazamos este triángulo. Déjenme ponerlo. Voy a poner una forma. Ok, vamos a poner un triángulo de este tipo. De tal manera que el 25, que es la generatriz, sería la hipotenusa. Ahí está. Sabemos que es un triángulo rectángulo porque estamos trazando la altura. En este sentido, esta base viene a ser el radio del círculo, es decir, que serían los 7 metros. Ahora bien, el objetivo es encontrar el valor de h. Entonces, en este caso, pues evidentemente tendremos que utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar ese lado que nos falta. Entonces, en este sentido, déjenme ponerlo con otro color la ecuación. Ok, pensemos en un color morado. Tenemos que calcular lo siguiente. Si utilizamos el teorema de Pitágoras, nos va a quedar h cuadrado más, ok, en este caso nos va a quedar más 7 al cuadrado es igual, y tendríamos aquí 25 al cuadrado. Entonces me va a quedar 25 al cuadrado. Por tanto, lo voy a poner aquí arriba con el objetivo de generarme espacio. Y entonces yo sé que al desarrollarlo me va a quedar h cuadrado más 49 es igual a 25 al cuadrado. Recordemos que 25 al cuadrado sería 25 por 25, lo cual me queda 625. Ahora bien, el valor de h le estorba el cuadrado y el 49. Primero se va el 49. Recordemos que el 49 está sumando, tendría que pasar restando. Entonces, déjenme hacer la operación de vida.
nos va a quedar entonces que, déjenme copiar la ecuación, h cuadrado es igual a 625 menos 49. Entonces, 625 menos 49 nos va a quedar, ¿ok? En este caso nos va a quedar h cuadrado es igual a 576. Y entonces, bueno, aquí en este sentido, primeramente lo que vamos a hacer, voy a duplicar diapositiva con el objetivo, voy a duplicar diapositiva para darme espacio, para quitar esa parte del área. Entonces voy a esperar a que, ok, ya reaccionó. Entonces, ok, ya lo tenemos aquí. Voy a borrar esta parte, donde está lo de color, no, ¿verdad? Ok, sería esta parte de color verde, también esta. Y bueno, en este caso voy a borrar este triángulo. Aclaro, ya está en la diapositiva anterior. Y bueno, también este no me ayuda. Entonces, nos quedamos aquí en h cuadrado es igual a 576. De donde, si yo despejo a h, me va a quedar que h es igual a la raíz cuadrada de 576. 576. Por tanto, esto es igual, la raíz de 576 nos va a quedar entonces, raíz de 576 me queda 24, es decir, la altura vale 24 metros. Y finalmente, para encontrar el volumen, ¿okay? Aquí lo tenía, sería área de la base por altura sobre 3. A ver, voy a regresar al anterior con el objetivo de ver cuánto valía el área de la base, que vale, voy a anotarlo, 153.86. Entonces, bueno, regreso, me va a quedar área de la base, esto es igual a 153.86 por la altura, que vale 24. Ok, aquí yo me voy a aventar el truco primero de dividir 24 entre 3, que eso me da 8, y ese 8 se multiplica por 153.86. Recuerden que en este caso ustedes pueden primero multiplicar 24 por 153.86 y lo que sale lo dividimos entre 3. Entonces, en este sentido, nos va a quedar igual. Sería entonces sería 153.86 por 8, es decir, me va a quedar 1230.88, y recordemos que como estamos hablando del volumen, las unidades que se refieren al mismo serían en metros cúbicos. Por tanto, nos va a quedar que el volumen se calcula de esta manera. Ok, creo que lo haré un poquito más pequeño con el objetivo de que no sobrepase la diapositiva. Ya está, aquí lo tenemos. Y lo vamos a poner de otro color, con el objetivo de que no nos confundamos con el resultado. Okay, ya lo tenemos de esta manera. Y esa sería la solución al ejercicio del el volumen. Ok, vamos con la siguiente. En este caso me dice, encuentra el volumen que ocupa una esfera del dragón que tiene un radio de 7.6 centímetros. Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que hacer, déjenme copiar una ecuación del ejercicio anterior.
Ok, lo voy a llevar aquí. Y sabemos que el volumen de una esfera sería 4/3 de pi. Ok, sería de pi por el radio al cubo. Entonces nos va a quedar aquí el radio, que sería al cubo. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es encontrar el volumen. Ya tenemos el radio, vamos a sustituir los datos y nos vamos a ponerlo de otro color con el objetivo de que sea más claro nuestro tema. Entonces, en este caso, nos va a quedar 4/3. Recordemos que pi tomamos el valor de 3.14 y a eso, bueno, el radio sería de 7.6 centímetros. Bueno, primero, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, tenemos nosotros que calcular, sería 3.14. Ok, primeramente hay que calcular la parte del cubo, es decir, sería 7.6 por 7.6 por 7.6, lo cual nos queda 438.976. Ahora bien, vamos a multiplicarlo por 3.14. Voy a copiar la ecuación para reducir algunas cositas. Entonces, en este caso, multiplico 3.14 por esa cantidad, es decir, nos va a quedar, a ver, déjenme pongo este paréntesis, y hago la multiplicación de vida. En este caso va a ser este valor multiplicado por 3.14 y nos va a quedar entonces 1378.38. Ahora bien, lo que prosigue es multiplicarlo por 4, es decir, esta cantidad se va a multiplicar por 4, lo cual nos genera el valor de 5513.53 dividido entre 3. Y entonces, ahora sí, el valor al dividirse entre 3 sería igual a 1837.84. Y recordemos que por tratarse de la situación de unidades de volumen, entonces aquí sería el resultado en centímetro al cubo. Entonces nos va a quedar centímetro cúbico. Y ese sería el resultado del volumen que ocupa una esfera del dragón. Y aclaro, esto está basado en datos reales. Entonces ya saben qué volumen ocupa. Bien, con esto damos por terminado la sección de cuerpos geométricos y vamos a la última sección de nuestra batería de ejercicios del día de hoy, que se refiere a razones trigonométricas. Entonces, en este primer ejemplo nos está diciendo que determinemos la altura de Sheldon J. Plankton. Entonces, en este caso nos están dando, tienen un punto de referencia, de tal manera que de aquí a donde está, sería de 0.6 centímetros y el ángulo de elevación sería de 65.2. Entonces, déjenme copiar primero de aquí una ecuación. Ok, bien, vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos primeramente el ángulo alfa. Entonces, en este caso, el ángulo alfa, aquí está, es igual a 65.22 grados. Entonces, en este caso, ya tenemos el ángulo alfa. Ahora, nos está pidiendo encontrar la altura, es decir, que de este ángulo el que está enfrente sería el cateto opuesto. Es decir, el cateto opuesto lo voy a poner acá. CO es igual a H, porque es la altura de Plankton. Ahora bien, el cateto adyacente lo tengo. Ojo, aclaro, no tengo yo la hipotenusa porque este sería el lado más grande, ese no me lo dan. Por tanto, el que tengo aquí sería el cateto adyacente.
Entonces, cateto adyacente es igual a 0.6 centímetros. Por tanto, tenemos que utilizar una función o una razón trigonométrica que no dependa de la hipotenusa. Entonces, pues recuerden que para las aplicaciones, por la ley de SOHCAHTOA que habíamos visto en clase, no requerimos del seno ni del coseno, sino que necesitamos de la función tangente. Por tanto, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar, déjenlo cambio de color, un color azul. Sabemos nosotros que la función a utilizar será la tangente del ángulo, es decir, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la fórmula. Por tanto, voy a ponerla aquí. Esa es la razón trigonométrica que vamos a utilizar. Y en este caso, la tangente, vamos a sustituir el ángulo, que en este caso sería de 65.22 grados, es igual a cateto opuesto, que en este caso le llamamos H, sobre cateto adyacente, que sería 0.6. Ahora bien, recordemos que habíamos visto en clase que para que no nos confundiéramos, primero vamos a calcular la tangente de 65.22 grados, bajo la idea de que lo dejamos con 4 cifras después del punto. Entonces, si calculamos la tangente de 65.22, y recuerden que primero nosotros tenemos que poner nuestra calculadora en grados hexagesimales, no en radianes, sino vamos a obtener un resultado distinto. Por tanto, nos va a quedar que la tangente de 65.22 nos va a quedar 2.1661. Dijimos que cuando teníamos esta parte de ángulos, calculábamos con 4 cifras después del punto. Ahora bien, a la h le estorba el 0.6. El 0.6 está dividiendo, tendría que pasar multiplicando. Es decir, h es igual, tendríamos 0.6 multiplicado por 2.1661. Y entonces, y recuerden que yo les había comentado en clase que el resultado lo dejamos solamente con 2 cifras después del punto. Por tanto, nos va a quedar 2.1661 multiplicado por 0.6. Nos va a quedar que eso es igual, es decir, H es igual, es decir, la altura de plancton va a ser de 1.29 centímetros. Entonces, en efecto, plancton es sumamente pequeño y no es de asombrarse, dado que, de acuerdo al contexto de la caricatura, pues sí, es cierto, es sumamente pequeño. Bien, y bueno, con eso hemos calculado la altura de plancton utilizando las razones trigonométricas, utilizando justamente la función tangente. Entonces, en este caso, voy a ponerlo de un color, por ejemplo, este azul, para que resalte la función trigonométrica que hemos utilizado. Entonces, déjenme copiar la ecuación porque ya saben que siempre lo requiero. Vamos ahora al siguiente problema. Tenemos, determina la altura de la torre de agua de Animaniacs. Nos dan los datos. En este caso tenemos, si nos fijamos, la altura tendría que ser un triángulo rectángulo, es decir, es un segmento perpendicular. Y en este sentido, recordemos que sería un triángulo rectángulo. Ahora tenemos la medida de la cúspide de la torre hacia este punto, que sería la hipotenusa. Entonces, primero vamos a encontrar todos los datos que tenemos. Ok, el ángulo alfa tengo que es de 53.67 grados. Tenemos, bueno, el cateto opuesto no lo tenemos, pero es el que necesitamos, por eso hay que considerarlo. Cateto opuesto es igual a H. Y finalmente tenemos nosotros la hipotenusa. Entonces, H y P es igual, sería a 7.2 metros. Perfecto.
Ahora, ¿en cuál de las funciones trigonométricas no tiene cateto adyacente? Pues descartamos primeramente tangente y segundo descartamos el coseno. Por tanto, la función trigonométrica a utilizar, aquí voy a ayudarme con esta ecuación, va a ser entonces la función seno. Entonces, recuerden que ya lo habíamos hecho como sinus, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nos va a quedar sobre hipotenusa. Por tanto, déjenme cambiarlo de color. Vamos a ponerlo de color morado. Sustituimos los datos, nos va a quedar entonces 53.67, 53.67 grados. Es igual al cateto opuesto, que en este caso sería la altura, sobre la hipotenusa, que vendría a ser 7.2. Ahora recordemos que habíamos comentado en clase que podemos calcular primeramente el ángulo bajo la idea de que nuestra calculadora debe de estar en grados sexagesimales. Entonces, y aunado a que tenemos nosotros que tener 4 cifras después del punto. Entonces, si tomamos la función seno de 53.67, nos va a quedar 0.8056. Es igual a h entre 7.2. Finalmente, a la h le estorba el 7.2. El 7.2 está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces nos va a quedar 7.2 por, sería 0.8056. Por tanto, y recuerden que el resultado lo dejamos solamente con 2 cifras. Nos va a quedar 0.8056 por 7.2, lo cual nos queda que el resultado sería 5.80, pero lo dejamos en este caso como 5.8 metros. Es decir, esa sería la torre, la altura de la torre del agua de Animanías. Aclaro, esto está basado en hechos reales. Entonces, evidentemente, ya saben, estamos contextualizando las razones trigonométricas. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, dejen tomar aquí una ecuación con el objetivo de que podamos empezar nuestro problema. Ok, me dice, Bulbasaur utilizará el ataque de lianas látigo. Aquellos amantes de Pokémon saben que son estas como látigos que le salen, pero necesitamos, bueno, aquí dice que para sujetar a Pichoto, es decir, va a seguir esta trayectoria para sujetarlo, es decir, esta línea que estoy marcando aquí, que si quieren para fines prácticos, vamos a ponerlo de un color distinto, pensemos en color, no, rojo no me gusta porque pierde el contraste con los números que estoy describiendo, entonces con verde, tenemos que está, con verde sería la trayectoria que va a seguir las lianas látigo, y tenemos que va a sujetar a Pichoto, pero Pichoto está a una altura de 2.4 metros y tenemos el ángulo. Bueno, vamos entonces a ver cómo lo solucionamos. Primeramente, vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos el ángulo alfa, que sería en este caso el ángulo de 32 grados. Tenemos el que está enfrente de él, sería el cateto opuesto. Entonces, en este caso, tenemos cateto opuesto, CO, es igual a 2.4 metros. Ahora bien, nos piden encontrar la trayectoria que van a hacer las lianas látigo, es decir, nos están pidiendo la hipotenusa, porque recuerden, si formamos ese triángulo, la longitud que está de color verde sería el lado más grande. Entonces, en este caso sería hipotenusa es igual, ok, vamos a ponerle X, que es nuestra distancia, ¿vale? Entonces, si notamos aquí ya nos está dando la función que debemos de utilizar, que en este caso sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o bien no tenemos el cateto adyacente, entonces descartamos la tangente y a su vez descartamos también la función coseno.
Por tanto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos va a quedar, a ver, vamos a poner la función. Ya sabemos que vamos a utilizar la función seno. Déjenme aquí copiarlo. Nos va a quedar entonces, función seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en este caso, voy a intercambiarlo de color para sustituir los datos. Nos va a quedar entonces, sería seno de 32, seno de 32 grados, 32 grados, es igual a cateto opuesto, que ya sabemos que vale 2.4, dividido entre la hipotenusa, que en este sentido sería x. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es encontrar el seno de 32 grados. En este caso, recordemos, ya saben, la calculadora en grados sexagesimales, ponemos seno de 32 y ocupamos las... no había copiado este. Ok, ocupamos entonces 4 cifras después del punto. Por tanto, seno de 32 nos va a quedar entonces 0.52, 0.5299. Entonces ya tenemos allí dicho resultado. Y bueno, ahora en este sentido, nosotros tenemos que despejar a la x. Pero la x aquí no es como en los anteriores casos donde decíamos, está dividiendo, pasaría multiplicando. No, aquí tendremos que hacer un despeje todavía un poco más eh, profundo. Entonces, en este caso, nos va a quedar de la siguiente forma. La x aquí que está dividiendo tendría que pasar multiplicando. Es decir, nos va a quedar 0.5299x es igual a 2.4. Y aquí ya es mucho más sencillo despejar a la x. ¿Por qué? Porque a la x le estorba el 0.5299. Este número está multiplicando, tendría que pasar dividiendo. Es decir, nos va a quedar que x es 2.4 entre 0.5299. Acá no me gustó que hubiese quedado así. Ok, aquí y ahora sí lo pego. Por tanto, me va a quedar igual si hacemos nosotros la división. Nos va a quedar 2.4 entre 0.5299 nos va a quedar igual. A ver, lo voy a poner en otra. Copio y pego. Es decir, x es igual a, ok, sería 4.52 metros. Es decir, esa va a ser la distancia o la trayectoria que van a realizar las lianas látigo cuando Bulbasaur las aplique con el objetivo de sujetar a Pichot. Entonces ya tenemos entonces solucionado el problema. ¿Okay? En este caso no diré que este está basado en hechos reales, eso depende de cada batalla que tenga Bulbasaur y con distintos Pokémon, dependiendo de la altura que alcance. En este caso, este tipo de Pokémon es de tipo vuelo, entonces ahí es donde ocuparemos en la distancia, pero será en forma diagonal. Entonces, en este sentido, esa sería la solución para ese problema. Y bueno, vamos con el último problema, que nos dice Sailor Mars, aquí está, ¿sale? Lanzará el ataque de Flame Sniper, ¿sale? Es decir, es una flecha de fuego a su oponente. Aquí está su oponente. Encuentra la distancia que alcanzará su ataque, es decir, de aquí hacia acá nos está dando el ángulo y nos está dando también la distancia que hay del edificio hacia donde está ella. Entonces, vamos a comenzar este problema. Perfecto. Entonces, en este caso, copio, pego la ecuación.
tenemos que el ángulo, primero vamos a comenzar con el ángulo, recuerden. Es con el objetivo de que sea más claro para ustedes ver que, cuál función o cuál razón trigonométrica me conviene utilizar. Entonces el ángulo yo ya sé que es de 57.42 grados. Ya lo tenemos aquí. Y ahora tenemos nosotros el cateto adyacente, porque recordemos que por la definición habíamos dicho es el que ayuda a formar el ángulo. Entonces, cateto adyacente es igual a 2.8 metros. Y me están pidiendo el lado más grande del triángulo, que en este caso sería la hipotenusa. Por tanto, me va a quedar hipotenusa, voy a nombrarla como X. Perfecto. Ahora bien, en este sentido, eh, voy a ver qué función trigonométrica puedo utilizar, que en este caso se sugiere por ser cateto adyacente sobre hipotenusa y según los métodos de SOHCAHTOA, sabemos que se va a utilizar la función coseno. Entonces, en este caso, déjenme copiar aquí y aquí vamos a cambiarlo de color. Recuerden que siempre lo hemos denotado con azul cielo. Vamos a poner que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces ya lo tenemos aquí. Vamos a sustituir los datos y nos va a quedar coseno de, pero bueno, ya saben, primeramente tenemos que cambiarle de color para no confundirnos. Ok, tendríamos coseno de 57.42 grados es igual a cateto adyacente, ya lo tenemos, que sería 2.8 entre la hipotenusa, que sería X. En este caso, primeramente hay que calcular la función coseno. Y bueno, acá nos va a quedar entonces, ya saben, hay que calcular el ángulo con 4 cifras y bajo la idea de que lo pongamos en grados sexagesimales. Entonces, sería coseno de 57.42 nos va a quedar 0.5384. Y bueno, aquí lo que tendríamos que hacer ahora sería despejar a la X. Sin embargo, no podemos hacerlo a partir de aquí, debido a que aquí está dividiendo, no es tan sencillo, es decir, el despeje va a involucrar un paso extra. Primeramente, la X que está dividiendo tendría que pasar multiplicando, es decir, 0.5384 por X es igual a 2.8. Ahora bien, a la X le estorba el 0.5384. Este está multiplicando, pasaría dividiendo. Es decir, X es igual a 2.8 entre, déjenme ponerle 2, pero es para que me genere la forma fracción. Ahorita lo corrijo, 0.5384. Y finalmente, lo voy a poner aparte. La división me va a quedar, sería 2.8 entre 0.5384. Me queda 5.20, pero vamos a dejarlo en 5.2 metros, es decir, es lo que alcanza, en este caso, el ataque de Sailor Mars, es decir, de la flecha de fuego, lo alcanza a 5.2 metros. ¿Ok? Espero y este ejercicio haya quedado claro, más aún la contextualización del mismo, ¿sale? Y bueno, en este sentido, sería la parte final de los problemas relacionados a razones trigonométricas. Les reitero, no se olviden de asistir a CADE, que yo voy a estar el día
sábado, este sábado a partir de las 11 de la mañana. Recuerden que esto es para que les ayude con su formación, para que les ayuden en la situación de los exámenes, para que se preparen debidamente. Bueno, si no tienen más dudas, por hoy sería todo. Les agradezco su asistencia y nos vemos la próxima vez. Cuídense mucho. Hasta luego.